En la segunda mitad del siglo XIX, el uso de la playa y los baños de mar comenzaron por un puro afán médico, aunque con su parte social y divertida. En España los puso de moda la reina Isabel II, que cada año viajaba a las playas del norte del país a tomar los baños de verano. Para ello disponía de una estupenda caseta. En el norte y en el interior de la caseta no se ponían las personas morenas. Estar moreno era de gente pobre y trabajadora. La revista gaditana La Moda Elegante nos ofrecía en 1868 una caseta un poco más humilde. Los médicos aconsejaban a sus pacientes baños de mar para tratarse problemas óseos, respiratorios o reumáticos. Las personas sin recursos podían ser socorridas por entidades como la Junta Parroquial de Santa Cruz, como vemos en este ejemplar del periódico gaditano La Palma de 1853. Los médicos escribían libros como estos para que los amantes de los baños de mar supiesen tomarlos convenientemente: frío o templado, horario, tiempo de inmersión, etc. De esta época nos viene aquello de no bañarse antes de 3 horas de la última comida. Para las personas poco acostumbradas al baño marino era necesario un proceso de acoplamiento a la zona costera primero y a la propia mar a base de baños de agua dulce y salada fuera del mar. Se insistía también que este tipo de baños estuviese dirigido por médicos o personal especializado. El médico del puerto de Santa María, Joaquín Vidinilla Vela, fue un gran estudioso y defensor de los baños de mar. En esa línea, a lo largo de los años 50, el médico y concejal del ayuntamiento Juan Coll publicitaba sus baños no solo en la prensa de Jerez o Sevilla, sino que llegaba a todo el país, como podemos ver en estos periódicos madrileños. Al margen de la comodidad de los baños, los visitantes gozarán de la bella temperatura de Puerto Real, de su deliciosa campiña y de la pureza y salubridad de sus aires. Unos años después, la prensa comenta que el turismo de baños está decayendo en el puerto de Santa María, mientras que está en auge en Puerto Real y en Chiclana. Pero no todo iba bien. La prensa madrileña también se queja de la basura de las calles de Puerto Real, del estado de los suelos y sobre todo de los asquerosos muladares que abundan en las calles del centro de la población. En 1898, la pintora gaditana Alejandrina Gessler terminó de escribir un libro de memorias bajo el apodo de Fulana de Tal. Lo tituló Recuerdos de Cádiz y Puerto Real, 1841-1850. Aquí pasó largas temporadas a lo largo de los años 40 del siglo, porque su padre tenía una casa de campo. En él nos describe cómo veía ella el Puerto Real de su época: el gallumbo, los bailoteos, los paseos en borrico, las brevas. También describe cómo eran los cajones de baño. Nos habla de unos de Cádiz que nos sirven para que nos hagamos una idea mejor. En general, estos baños eran muy parecidos: un cuartito para cambiarse y una escalinata interna que te servía para llegar al agua en función de la marea. Decía Alejandrina tener la misma sensación que los peces en pecera. Como ella misma relata, las más atrevidas salían del cajón para irse a nadar con las amigas. Paralelamente al desarrollo de los baños, suceden en Puerto Real otros acontecimientos muy importantes. En 1843, Puerto Real celebra su primera feria de ganados en la dehesa de Carretones. La dehesa agrupaba aguas y pastos, y además estaba junto al camino o arrecife que llevaba al puerto de Santa María. En su entorno se desarrolló un agradable paseo arbolado. Se pretendía generar comercio con otras localidades y mejorar la maltrecha economía del pueblo desde la época de las guerras e invasiones francesas. Junto a la feria de ganados se organizaban algunas actividades lúdicas en diversas partes del pueblo. La prensa de la época recoge que hubo años de mucho negocio, como 1845, en el que se habla de un inmenso gentío, y otros de menos concurrencia, como en 1847, que se centra en las bellas andaluzas que han lucido sus jalas. Al margen del negocio de compraventa de ganado, se trataba de atraer visitantes foráneos que animasen el comercio portorrealeño. La mejora económica hace que el ayuntamiento acometa la reforma de la Plaza Jesús. En 1851 se le encarga el proyecto a Diego Filguera, maestro mayor de obras del puerto de Santa María.
Por aquellos años se la llamó Plaza de Isabel II en honor a la reina de España de aquellos momentos. El proyecto consistió en una alameda de salón algo elevada y rodeada por una zona para carruajes. Su tamaño era similar al que tenía. Viniendo por la calle de la plaza, llegaríamos a la pequeña escalera de entrada, flanqueada por dos pedestales sobre los que estarían unas estatuas de los Reyes Católicos. De ambas saldrían sendos bancos corridos con respaldo de hierro. A la altura de la calle Soledad irán sendas fuentes y se rematará con 10 farolas. La idea central es que la plaza pueda ser utilizada para actividades diversas, paseo, bailes, conciertos. Por estos mismos años, concretamente en 1856, el empresario de origen portuense Antonio Matalobos comenzaba la construcción del Teatro del Príncipe Don Alfonso con el diseño del arquitecto gaditano Manuel García del Álamo, autor, entre otras edificaciones, de la Plaza de Toros de Córdoba o el retablo de la iglesia de San Antonio en Cádiz. El 24 de abril de 1859 se procedía a su inauguración con una obra lírico-dramática. A lo largo de los años 50 del siglo XIX se realizó la conexión ferroviaria entre Sevilla y Cádiz. Para ello era necesario construir una estación de empalme en Los Toruños, de la que aún se conserva el suelo enlosado en la línea Jerez-Trocadero. Fue la primera que se hacía en España. Desde allí se conectó con Puerto Real y desde aquí a Cádiz. En 1861 quedó inaugurada la línea Puerto Real-Cádiz. Para facilitar el viaje de los bañistas, la empresa ofrecía tarifas especiales más baratas. También se construyó la estación de Puerto Real. Otro ejemplo de construcción de baños en Puerto Real lo tenemos en Luis Díez, que en 1860 compraba el edificio conocido como Ingenio. El edificio incluía una parte del muelle de la Chiva, unos 125 metros, y el dique del mismo nombre. Junto al ingenio solicita una data de tierras que se le concede y allí construirá los baños de la Jarcia, para los que demanda la instalación de una pequeña vía férrea que los comunique con el centro de Puerto Real. La vía férrea que proponía sería similar a las empleadas por entonces, de pequeñas dimensiones, casi siempre tirada por animales. En Puerto Real existían al menos dos, una en Los Toruños para las salinas y otra desde Los Barreros a la fábrica de ladrillos de Lavalle. El proyecto no se le admitió por los problemas que ocasionarían el tránsito por la calle Amargura, pero se le propone un trazado alternativo por la ribera del muelle de la Chiva, que al parecer no se realizó. Por aquellos años se hace perentoria la construcción de un puente de madera en el muelle, para poder llegar al caño y construir allí un espigón embarcadero para personas. Así, se facilitaba el transporte desde la Carraca o desde Cádiz al no depender el atraque de barcos del horario de las mareas. El proyecto se hace en 1863 y el problema de la financiación esta vez se solventará realizando una concesión a un particular, Ramón Fernández, que dispondrá de derechos de explotación tras su término. Las estacas estarían recubiertas de zinc para una mejor conservación. El puente tendría unas medidas de algo más de 80 metros por 2 de ancho. En esta época venían a residir temporadas en Puerto Real familias de alto nivel económico y social, algunas de las cuales tuvieron casa y negocios aquí. En 1861 se decía en un informe del ayuntamiento: esta concurrencia tiene por razón de ser conocida la carencia de campo y desahogo de la ciudad de Cádiz, cuya población es la que más recursos presta a Puerto Real. También lo hicieron escritoras de prestigio. Era frecuentado por Gertrudis Gómez de Avellaneda, en cuya obra podemos rastrear referencias a nuestro pueblo. En una carta de 1866 a su amiga Cecilia Bordefaber, le dice preferir Sevilla a Madrid y Puerto Real a Sevilla, sobre todo cuando está hecho un pequeño Versalles. En otra carta dirigida al político y escritor Gonzalo Segovia, le dice que media Sevilla se pasea por las tardes en las canteras o se apiña en la puente del muelle, o que un hijo de su amigo Lavín se casará con la hija mayor de Lavalle, que es muy simpática. La prensa se hacía eco del trasiego de familias hacia la bahía. El comercio decía que marchan algunos veraneantes y llegan otros, y ponía de relieve la máquina de vapor instalada por Juan Col, de manera que bombeaba agua de mar constantemente a sus baños.
El periódico madrileño La Esperanza hablaba de emigración de sevillanos hacia la bahía, de forma que en Puerto Real materialmente no se cabe. La moda elegante se quejaba de que los gaditanos están siempre fuera, en Semana Santa y feria en Sevilla, y luego la de Puerto Real y que se quedan aquí en primavera. En los años 40 del siglo XIX, la Plaza de la Laguna se caracterizaba precisamente por eso, por convertirse en laguna debido a los desbordamientos de la caja del agua, las lluvias y el mal funcionamiento de las madronas, lo que originaba constantemente quejas de los vecinos. Desde la calle San Alejandro hasta la futura estación eran terrenos pertenecientes a Juana Cuadrado, viuda de Andrés Regio y sus herederos. La construcción de la vía férrea impide el desagüe hacia las canteras, lo que la hace más impracticable. Con la llegada del ferrocarril era necesario urbanizar la zona a fin de facilitar el tránsito de los viajeros. La compañía de ferrocarriles se encargaría del cerramiento y ajardinamiento de sus propiedades, desde la calle San Alejandro a la estación, abriendo una alameda para el acceso de los viajeros a la misma. La Plaza de la Laguna pasó a ser un parque público, aunque con una valla perimetral, siendo el ayuntamiento el encargado de su creación. Abarcaba desde la calle San Francisco a Concepción y desde San Ignacio a San Alejandro. Con ello, también llegó un cambio de nombre, Plaza y Jardines del Porvenir. El término era un guiño al futuro, al crecimiento, a los adelantos que vienen. La obra se proyectó en 1861. En esta litografía podemos ver su estado en 1864. Sufrió algunas transformaciones como un asiento corrido en 1878 o la iluminación en nuevas columnas de hierro en su cerramiento en 1885. Uno de los lugares de los que más disfrutaban los visitantes era el Paseo de las Canteras. Originariamente el acceso no estaba definido y era muchas veces impracticable, como podemos ver en este plano desde la estación hasta la huerta de Almisa. En 1861 vemos el primer intento de adecentamiento que no terminó de cuajar. En 1873 se encarga al maestro de obras Antonio Fernández su alineación y decoro. Un año después se subastaron las obras y a su término se construyeron 12 bancos de piedra para el descanso de los paseantes. En la mente de muchos puertorrealeños seguía estando la idea de la construcción de baños de mar en el muelle, máxime viendo el éxito que tenían los de Juan Coll. Así, en 1871, Andrés Cornejo y Fernández solicitan nuevamente la construcción de cajones de madera en la glorieta del muelle, ya que lo tuvo en 1865. Los explotará hasta 1879, año en el que los construirá en la media luneta del lado oeste, hoy inexistente. Los nuevos hábitos de tomar baños hicieron que los ayuntamientos dictaran normas para controlar la moral pública e imponer normas de urbanidad, conforme a las ideas de la época. La moda llegaba también al traje de baño femenino, como vemos en estos ejemplares de 1869 y 1870 de la revista gaditana La Moda Elegante. Las buenas costumbres no permitían trajes de baño más ligeros. De los trajes de baño para hombres no es mucha la información existente. En La Moda Elegante proponían calzón holgado, cercano a las rodillas, de punto o franela grana, y blusa marinera con manga muy corta para poder nadar. Otra gran escritora que pasaba temporadas en Puerto Real fue Cecilia Bol de Faber, conocida también como Fernán Caballero. En sus cartas podemos encontrar continuas referencias a Puerto Real, a veces en sentido positivo, como negar que existiese una epidemia de viruelas, y otras no tanto, como cuando proponía a su amiga que si su hija fuese a estudiar francés, que no lo hiciera en Puerto Real porque había oído decir que el colegio era muy poca cosa. En su obra El último consuelo encontramos una descripción del paisaje puertorrealeño. Nos habla de las salinas y sus características, como el asiento de los montones de sal hecho con grandes estacas de madera. También nos describe el trocadero, cuyo nombre dice estar relacionado con trocar, es decir, carenar o reparar el casco de una nave. También lo describe como la gran defensa de Puerto Real, de las poderosas embestidas del mar. En una época con pocas fotografías, la palabra era necesaria. El negocio de los baños de mar sigue creciendo y en 1873 Manuel Jiménez Bernal solicitó la construcción de un muelle de madera de 110 metros de largo por 5 de ancho hasta el caño,
para disponer de más horas de atraque de los barcos que utilizaba para sus almacenes que había construido en la calle Carreta el año anterior. A ello añadía la construcción de baños en la punta de su muelle, de forma que el horario de los baños no dependería de las mareas, ya que tendrían agua a todas horas. Los denominó Baños de la Victoria. En 1868, la ruinosa ermita de San Roque es derribada y en 1872 se acomete una nueva reforma de la Plaza de Jesús, ampliando los bancos hasta la calle del Obispo y sembrando árboles. En un plano de 1863 aparece el término casino en el solar donde está hoy el ayuntamiento. Como aristocrático casino antiguo se lo califica en un artículo del periódico gaditano El Renacimiento en 1896. Nuestra plaza continúa hacia el final de siglo como centro de actividad social, festiva y lúdica. Bailes, gallumbos y cinematógrafos son algunas de las actividades que se desarrollan asiduamente. Otra novedad de esta época será la llegada del alumbrado de gas. A partir de 1888 se instalarán en torno a 300 farolas por todo el pueblo, 8 de ellas en la Plaza de Jesús, como se recoge en el plano de ese mismo año.